días a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Pan Am Post. Los españoles están viviendo momentos supremamente difíciles. España es uno de los países que peor ha enfrentado la pandemia. Lastimosamente, el gobierno comete error tras error y no parece que su actuación fuera a mejorar. Incluso las cosas podrían empeorar si, por ejemplo, el vicepresidente Pablo Iglesias logra llevar a cabo todas sus ideas. En el podcast de hoy vamos a conversar sobre las medidas que ha llevado a cabo el gobierno español en medio de esta pandemia y también sobre el oscuro panorama que enfrenta España con un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Nuestro invitado de hoy es Juan Ángel Soto, él es director del Centro de Pensamiento Civismo. Juan, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Juan, pues tu país está viviendo un momento muy complicado. Durante varios días han sido el país con el mayor número de muertos por coronavirus por millón de habitantes. Tienen el mayor número de sanitarios contagiados. Las cosas no parecen ir bien. Sin embargo, cuando yo veo las declaraciones y los discursos del gobierno español, no encuentro un solo error, es decir, ellos no admiten haber cometido un solo error y contrario a eso dicen que han hecho las cosas muy bien. Sánchez ha dicho que incluso fue el primer país en tomar medidas de confinamiento. Entonces, empiezo preguntándote si es que lo que dice Sánchez es cierto o si es que ustedes tienen un gobierno que miente sistemáticamente o qué es lo que pasa en España. No sé si la mentira sistemática es el adjetivo más acertado, aunque quizás sí, quizás sí. Efectivamente, como dice el gobierno, a pesar de que somos los peores en casi todos los indicadores, ¿no?, en lo que respecta a la crisis del coronavirus, su aspecto sanitario, económico, bueno, de alarma social, de crítica política, etcétera, etcétera, a pesar de que somos los peores en casi todos esos indicadores, según el gobierno, hemos sido los mejores en la reacción ante la crisis. Pues lo que pone de manifiesto efectivamente que o bien viven en una realidad paralela, bien están haciendo uso espurio de las instituciones del Estado, ¿no?, que sí, a lo mejor más adelante nos extendemos sobre esto, para dar a entender que en efecto están llevando a cabo las mejores medidas cuando lo que es un absoluto desastre, ¿no?, desde el punto de vista de la gestión, más allá de postulados ideológicos. Hablemos un poquito de las medidas que se han llevado a cabo, porque, bueno, tal vez lo primero en lo que nos debiéramos fijar para intentar entender un poco el desastre en materia sanitaria es en las medidas que han tomado en materia de sanitaria. Entonces, por lo pronto hablemos, por ejemplo, de la intervención de los laboratorios, de la sanidad privada, todas estas cosas que por supuesto tienen efectos. Se ha intervenido la sanidad privada. Ese es un discurso correcto, pero parcial. La sanidad privada también ha hecho un llamamiento para arrimar el hombro, ¿no?, ante la crisis sanitaria. Lo mismo ha sucedido con numerosas aseguradoras, me refiero a seguros de salud, en este caso, que aunque no incluían, como es lógico, pandemias como la del coronavirus dentro de las enfermedades, ¿no?, que cubrían estos seguros, pues a posteriori las han incluido, ¿no?, quizá para evitarse numerosas reclamaciones a posteriori, pero bueno, el caso es que las han incluido. O sea que bien, el gobierno se ha hecho, quizás se ha extralimitado en sus funciones hacia la empresa privada, pero la empresa privada también ha tenido una actitud muy, muy generosa en lo que se refiere al ámbito sanitario. Otras medidas que ha adoptado el gobierno en materia sanitaria, bueno, pues no ha hecho test masivos, como sí han hecho aquellos países que han navegado muy bien la crisis. Por ejemplo, el caso más paradigmático quizás sea también por número por población, etcétera, Corea del Sur. No ha hecho test masivos, no ha hecho acopio, aunque sabían de la existencia o del riesgo cierto de esta crisis, no han hecho acopio de material sanitario. Es más, hemos estado exportando material sanitario hasta bien entrada la crisis real, no la oficial declarada, que como todos sabemos fue una vez aconteció las diferentes manifestaciones, porque no fue una sino muchas, del 8 de marzo. Más cosas que han hecho. Desoír la oferta de numerosos laboratorios
de reputado prestigio y muchos de ellos nacionales para dar con test fiables y comprar pues, a proveedores sin licencia chinos en este caso. En fin, una serie de disfunciones, también pisando comunidades autónomas gobernadas por, especialmente aquellas gobernadas por el principal partido de la oposición, el Partido Popular, distribuyendo, mejor dicho, mascarillas defectuosas que ha llevado pues, al contagio y posterior cuarentena también de numerosas personas, ¿no? El personal sanitario pues en concreto en un hospital de Cartagena. Un auténtico desastre. Es que es difícil hacerlo peor hasta de manera orquestada, ¿no? Ni queriendo se podría haber hecho peor en muchos aspectos. Y seguimos sin hacer test masivos, seguimos sin tener material sanitario que distribuir a esas personas que están en la primera línea de batalla y el gobierno sigue diciendo que lo está haciendo todo bien. Juan, eso es muy importante lo que decías. Sí. Una de las cosas verdaderamente hirientes también de la gestión sanitaria es la mentira o la falta de competencia o la falta de veracidad en el recuento de las víctimas. ¿Vale? Que esto es algo pues, que reviste especial gravedad, ¿no? Ni siquiera estamos sabiendo contabilizar bien a nuestros muertos. Que todo apunta a que más que una falta de competencia es una falta de voluntad, ¿no? Para que haya un encubrimiento y que las cifras no sean tan horrorosas como realmente son. Juan, ¿tú qué crees que hay detrás de todo esto? Porque tú lo decías ahora, es que tal vez ni poniéndose de acuerdo para hacerlo tan mal, lo logran. Esto, por ejemplo, de los test dañados que compran a China, que salga la embajada de China en España y diga, bueno, es que nosotros dimos una lista de empresas con licencia, el gobierno español compra estos test a una empresa sin licencia. Y cuando llega este material dañado o, bueno, defectuoso, con un 30% de sensibilidad, que no es nada, lo que dice el gobierno español es, vamos a esperar a que la misma empresa china sin licencia nos dé nuevos test. ¿Esto tú cómo lo explicas? ¿Tienen gente con retraso mental o alguna cosa en el gobierno español o qué tipo de maldad hay ahí? Pues no lo sé, la verdad. Yo no sé de retrasos, pero sí que sé de competencia, ¿no? Y claramente es un gobierno aficionado, ¿no? Creo que hay un gran nivel de sectarismo ideológico sobre el que también podemos hablar luego, pero a eso se le suma ya el último ingrediente, ¿no? Explosivo, que es la clamorosa falta de competencia, de capacidad, ¿no? Especialmente en lo que respecta a los socios de Podemos, de este gobierno de coalición, sin ningún tipo de experiencia y que hace que más allá de postulados ideológicos, como gestores, al final es que no hay que pedirle, como decimos nosotros, peras al olmo, ¿no? Hay que gestionar una crisis, ¿no? Pues ni eso, ni la mera gestión la están llevando bien, ni tampoco la comunicación tan importante, ¿no? Para tranquilizar a la gente, etcétera, etcétera, y saber explicar, ¿no? Las medidas muy restrictivas que se están aplicando. Entonces, la comunicación falla, el acopio de material falla, hay mentira, etcétera. En cuanto a si esto es algo deliberado, existe la posibilidad. Desde luego, en el manual de todo régimen comunista, pues, gran parte de su éxito pasa por aislar a la población y por quebrar la economía, ¿no? Como tú sabes muy bien, por tu vasto conocimiento, ¿no? de Latinoamérica. Y esto es un poco a lo que vamos abocados. Yo he escrito en varios sitios, entre otros en el Panam, ¿no? que me parece muy clarividente y a la vez bastante preocupante, ¿no? que indiferentemente de si estamos ante dictaduras, autocracias, democracias liberales, democracias antiliberales, al final el Estado es el Estado, ¿no? Y me parece que preocupante el observar que a la hora de la verdad, ante en este caso una situación de crisis, de emergencia, las medidas que se adoptan son peligrosamente similares en todos sitios, ¿no? Y eso que quizás es inevitable, porque bueno, hay que reaccionar y reaccionar contundentemente si se quiere cortar con la propagación, el contagio, la muerte, la destrucción de la economía.
pues es peligroso porque puede dar pie, ¿no?, soterradamente a derivas totalitarias o autoritarias, como yo creo que es la que estamos viendo ahora mismo en España. Tanto por actuaciones como por declaraciones, porque también son actuaciones, ¿no?, en materia política. Y eso es un poco el ambiente que tenemos en nuestro país. Juan, respecto a la economía, háblanos un poco de las medidas económicas que se han tomado por estos días. Bien, grandes medidas. Primero, los despidos masivos temporales, nosotros llamamos ERTES, por cese de actividad económica, causas de fuerza mayor, etcétera, que no son tales, porque en gran medida han sido denegados luego. Todas estas baterías, ¿no?, de medidas económicas han sido, a mi juicio, una suerte de fuegos de artificio, ¿no?, para simular que se estaba haciendo algo para paliar los efectos de la crisis, pero sin ningún tipo de rigor o de lógica económica. Por ejemplo, como decía, estos despidos temporales, pues muchas empresas se acogieron a esta posibilidad que tenían, sencillamente porque no podían, al no facturar, no podían pagar a sus empleados, y luego se les ha denegado el despido. Luego, préstamos avalados por el Estado, pues vamos, una serie de condiciones que se exigen para acceder a este tipo de crédito, pues son prácticamente imposibles, ¿no? El dinero no está llegando a las empresas. Una vez más, el Estado promete que va a dar esto o promete que va a avalar esto, pero luego el dinero no acaba de llegar. Más peticiones o posturas económicas, pues una de ellas es la de exigir casi a la Unión Europea que se mutualice la deuda de los estados, ¿no?, los famosos coronabonos, ¿no?, sin ningún tipo de responsabilidad, pues aquellos que están gestionando mal la crisis y que han gestionado mal previamente sus años de bonanza, ahora piden que se mutualice la deuda. Más medidas. La última y más conocida o más sonada en estos días es ese ingreso mínimo vital, esa renta mínima vital, que no es la renta básica universal, ¿no? Y que a mi juicio, bueno, puede ser un parche aceptable ante situaciones siempre y cuando tenga ciertas condiciones, ¿no? Una es, valga la redundancia, la condicionalidad, que se exija pues formación por parte del parado, que se exija que no renuncie a ofertas de empleo, que sea algo subsidiario, que sea algo temporal, de forma que la gente no se mantenga en esa situación indefinidamente, y sobre todo que no vaya a cargo de impuestos presentes o futuros, que es como en nuestra fundación llamamos a la deuda. A la vista de que es impopular aprobar nuevas partidas, nuevas figuras fiscales, nuevos impuestos, pues nos endeudamos y ya los pagará la siguiente generación o el próximo gobierno tendrá que subir los impuestos, ¿no?, para hacer frente a esa deuda. Que es un poco, yo creo, la piedra de toque de esta gran propuesta de la renta mínima vital, y es de dónde va a salir la financiación. Pero también lo otro que tú dices de las condiciones que te parecen aceptables, ¿tú crees que hay, digamos, un ambiente en España teniendo a Iglesias de vicepresidente para que se cumplan ese tipo de condiciones que tú estás diciendo? Yo creo que no. Yo creo que se va a aumentar el voto cautivo, creo que se van a apuntalar redes clientelares, a crear redes de dependencia. Hablábamos antes, ¿no?, de que en el manual de todo buen bolivariano está quebrar la economía y que de forma que en última instancia hasta para comer necesites, ¿no?, la ayuda del gobierno. De un gobierno que peligrosamente cada vez se va identificando más con el Estado, ¿no? Ya no es tanto el gobierno como el Estado, el aparato del Estado, ¿no? También un gran peligro para una democracia liberal. Yo creo que no, yo creo que todo apunta a que esta renta mínima vital va a salir mal. Va a salir mal tanto por la vía de la financiación, que seguramente no se financie gracias al recorte en otras partidas presupuestarias. Estamos hablando de que esta renta mínima vital costaría, según dicen numerosos estudios, un 0,3% del PIB al año para financiarlo. Claro, esto no es mucho dinero. Esto se podría obtener recortando otras partidas presupuestarias quizá menos necesarias. Porque esta va a ser muy necesaria. Estamos hablando de que España puede llegar al 13% de paro.
Solamente, por ejemplo, en el sector turístico emplea un 12%, entre un 12 y un 14% directamente de la población activa española. Esto es algo que se da por perdido prácticamente, ¿no? Entonces va a haber mucha gente que lo pase muy mal. La renta mínima va a ser algo quizá necesario, pero está por ver la financiación. Entonces yo creo eso, que la renta mínima va a fallar tanto por la vía de la financiación, porque seguramente nos endeudemos o se aumenten los impuestos, y ya sabemos las consecuencias que eso tiene en el corto, medio y largo plazo, y por otro, en cuanto a ese carácter temporal que habría de tener esta renta mínima, ¿no? O condicionalidad, sino que sencillamente sea regar de dinero a nuevos caladeros de votantes y también pues callar voces críticas. Ujú. Respecto a eso, Juan, ¿tienen ustedes a la Guardia Civil ahora persiguiendo tuiteros? Hablemos un poquito de eso, de esa propuesta de meter a la cárcel a los que digan mentiras, según ellos, porque Según bueno, ellos. grave. Sí, esto es un poco, claro, esto es muy grave, ¿no? Por un lado, porque tenemos al gobierno que hace uso de, bueno, pues de las fuerzas de seguridad del Estado para perseguir disidentes, ¿no? Ya estamos un poco, hemos pasado del bipartidismo al multipartidismo y ahora parece que tenemos a los afines al régimen y a los enemigos del Estado. Que no del gobierno, porque cada vez son más lo mismo, ¿no? Efectivamente, ahora resulta que la Fiscalía General del Estado, que recordemos, la Fiscal General del Estado es ex ministra de Justicia del mismo que ahora preside el gobierno, es decir, se presupone su afinidad, su lealtad al Partido Socialista, pues ahora señalan que, bueno, que difundir las llamadas fake news, bulos de diversa índole, pues pues podrían incurrir en tipos delictivos penados con cárcel, por un lado. A eso se le suma, entonces está la voluntad, por así decirlo, se le suma que tienen el aparato de persecución, que es el de la policía en este caso, que hace 2 días señaló, no sé si te has enterado de esto, señaló que, bueno, que estaban tratando de contener todas las actitudes críticas, ¿no? A la actitud del gobierno. Esa era una de las misiones de la policía. Esto lo han dicho sin pelos en la lengua, en rueda de prensa. Que para disminuir el estrés de los españoles, escuché. Sí, esa ha sido la justificación. Una vez se le han pedido explicaciones. En fin, no, es deprimente todo esto. Entonces, por un lado está la voluntad, por otro está la capacidad real. Y esa capacidad real y esa voluntad también están determinadas en última instancia por lo que se defina como verdad o mentira, que en el caso de España está en manos de, en concreto, periodistas o empresas financiadas y controladas y dirigidas por gente afín al régimen o por el régimen directamente. Porque cada vez vamos a hablar más de régimen. Como algunos llevamos escribiendo desde hace ya 5 o 6 meses, esto no era un cambio de gobierno, esto era un intento de cambio de régimen. Y esta crisis es muy posible que dé pie a ello. Juan, ya para terminar, te voy a preguntar algo pues un poco complicado y es quién en realidad manda en España, porque bueno, sabemos que hay muchas peleas dentro del gobierno de coalición, hay un sector que se opone a Iglesias, pero Iglesias parece ganar al final la mayoría de las peleas. ¿Tú quién crees que está en realidad mandando? O quién manda Sánchez? ¿O Sánchez se manda solo? Yo no lo sé, yo de teorías de la conspiración no sé mucho. Creo que hay gente más cualificada que yo para dar puntada con hilo en esto. ¿Cómo ves? Claro, esto no es fácil de responder y todo son especulaciones porque uno no sabe en realidad qué es lo que pasa. Pero tú cómo ves, por ejemplo, la pelea que está dando Pablo Iglesias, ¿qué tan fuerte lo ves? ¿Qué tanto está mandando? Bueno, yo creo que no sé si es público, pero sí es notoria, yo creo, la confrontación entre Iglesias y Pedro Sánchez. Y ha sido así en varias sesiones del Consejo de Ministros, donde han tenido diferencias de parecer muy fuertes, tratando de imponer ese ala más radical bolivariana, más cargada ideológicamente, de la mal llamada justicia social.
de este grupo de personas. Yo creo que sigue mandando Sánchez, entre otras cosas porque hay varios de sus ministros a los cuales necesita ahora más que nunca, que son los ministros más técnicos de su gabinete, de su consejo, que básicamente se han plantado en más de una ocasión diciendo que si cedía ante las exigencias de Iglesias, ellos dimitirían. Y luego yo creo que Sánchez, Sánchez cuando llegó al gobierno, muchos decíamos que tenía dos grandes tensiones entre manos. Dos cuerdas en las que había pues, un animal feroz y que, por un lado, tenía que mantener tensas sin que se le rompieran del todo. Una era la del separatismo catalán, que también ha necesitado en su investidura como presidente del gobierno, y la otra era la de Podemos. Y esa cuerda, la cuerda de Podemos, que es por la que me preguntas ahora, estaba tensa, entre otras cosas, porque existe Bruselas, existe la Unión Europea, ¿no? Y las políticas económicas de Podemos, pues como todos sabemos, por la experiencia de Grecia durante la crisis de 2008, pues no son bien recibidas. Entonces él tiene que cuidar las formas, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido necesita a ciertos ministros, en concreto el ministro la ministra, que también es vicepresidenta de Economía, que es la que se ha plantado en más de una ocasión. Yo creo que le va a salir mal la jugada, por la debacle económica, de parados, de las cifras de muertos, etc. Y su discurso me parece a mí que se va a radicalizar. De hecho, es muy probable que empecemos a ver a un Sánchez adoptando ciertos discursos más parecidos a los de Iglesias. Pero ya digo, todos son especulaciones. El que manda es Sánchez. El que manda es Sánchez, está clarísimo. Ok, ahorita que has hablado de la Unión Europea, aprovecho para preguntarte, muchos españoles me dicen a mí cuando digo yo veo a España muy mal, me dicen, bueno, pero tranquila que estamos dentro de la Unión Europea y tenemos rey, entonces eso nos contiene. Yo te pregunto a ti y siempre me Tenemos gusta rey, mucho. dices. Dime. ¿Has dicho tenemos rey también? Sí, que tienen rey. Sí. Y entonces te pregunto a ti eso, a ver cuál es tu opinión. ¿Tú qué tan en el escenario, digamos, catastrófico, el más catastrófico que tú ves, qué tanto puedes ver la caída de España? Porque hay quienes me dicen, no va a caer tanto porque tienen rey y están en la Unión Europea. Yo creo que el rey es una figura fundamental, y lo ha sido, de estabilidad, de vaso conductor entre diferentes formaciones políticas. Pero, o sea, seamos claros, los que gobiernan en ese gobierno de coalición son un conglomerado de republicanos, de separatistas, de izquierdistas. Es decir, tienen todos los ingredientes para bien destruir o bien vaciar de contenido determinadas instituciones. La igualdad ante la ley se da por perdida. Y yo creo que la monarquía es otra institución que cada vez se verá relegada a un papel, pues, bueno, testimonial. Es en el mejor de los casos. Evidentemente se pueden tomar medidas drásticas y que la monarquía cese de existir en España. En cuanto a... Y después es cierto, y claro, y el rey lo sabe. Entonces el rey pues también tiene ahí pues un papel muy complicado, ¿no? De hecho muchos pedíamos, ¿no? Reclamábamos que en los primeros compases de la crisis el rey pues interviniese, ¿no? Con algún discurso a la nación. Y cuando lo hizo, bien, yo creo que estuvo bien, pero fue un discurso tímido. No fue un discurso, por ejemplo, fuerte como el que tuvo con un gobierno más afín a la institución de la monarquía, a la Casa Real, cuando el famoso referéndum separatista del 1 de octubre de 2017. Aquel fue un rey muy distinto al que intervino en los primeros compases de la crisis, donde ya digo que, bueno, que fue bastante políticamente correcto, bastante tímido en sus declaraciones, porque sabe que, bueno, que su propia institución está en juego, ¿no? En cuanto a Bruselas, Bruselas es un caos. Fue un caos en la anterior crisis, está siendo un caos en esta crisis. Solo hay que ver la opinión de los italianos sobre la Unión Europea ahora. No era buena, pero ahora lo es aún peor, ¿no? Están diciendo, oye, nosotros estábamos muriendo mientras vosotros observabais y no hacíais nada.
también lo he mencionado y creo que lo he escrito en el PANAM, ¿no? Más que ante la unión, nos hallamos ante la desunión europea como nota dominante. Y en este caso, pues ya veremos si reaccionan de forma contundente, de forma armonizada, de forma justa. De forma justa que, por cierto, es de justicia no mutualizar la deuda. De hecho, hay ciertos países que dicen, bueno, deseáis un rescate, pedidlo, ¿no? No lo sé. Yo creo que la Unión Europea está en permanente periodo de prueba y este es uno más. Y yo creo que va a volver a suspender el examen. Muy a pesar de España, que, como digo, va a ser seguramente el país de la Unión Europea que más sufra. Bueno, Juan, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.